honorables miembros del jurado y personas que nos acompañan. Buenas noches. Mi nombre es Héctor García. Hoy soy la voz del semillero de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y nosotros, como millones de mexicanos, queremos paz y justicia para mi país. Es debido a ello que este semillero ha retomado la experiencia colombiana para efecto de proponer la implementación de un modelo de justicia transicional para México. Sabemos que estos temas han sido profundamente explorados en este país y por ende no pretendemos ser exhaustivos, ya que nuestra única intención es mostrar que las medidas de justicia transicional pueden tener efectos positivos sobre la realidad de México. Para explicar esto, dividiré la exposición en tres partes. Primero, resumiremos la situación de los derechos humanos en nuestro país. Después, recordaremos qué es la justicia transicional, para luego proponer la implementación de algunas de sus medidas a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Sobre el primer punto, quisiera dirigir su atención hacia el año 2006. Como ya señaló acertadamente nuestra compañera argentina, en México se vive desde entonces un doloroso periodo de violencia armada, detonado por la iniciativa gubernamental de combatir militarmente a las organizaciones de narcotraficantes. Esta confrontación, conocida por todos como la guerra contra el narco, ha desatado las más graves violaciones a los derechos humanos. Las cifras son brutales. En 10 años, en México hemos visto más de 150,000 ejecuciones, más de 26,000 desapariciones, más de 10,000 casos de tortura, y ello sin contar a las mujeres que han padecido toda forma de violencia, a los desplazados y a los niños que han sido reclutados por las fuerzas del crimen organizado. Ante esta trágica realidad, ninguno de nosotros debe ser indiferente, mucho menos cuando somos estudiantes o profesionales del derecho que tenemos la gran responsabilidad de aprovechar las herramientas que este propio derecho nos ofrece para resolver los grandes problemas como el de la violencia en México. Y para lograrlo, es que proponemos la adopción de las medidas de justicia transicional como herramientas jurídicas para resolver el problema de la violencia. En este sentido, es que debemos tener muy claro qué no es la justicia transicional. No es un instrumento político para desconocer derechos. Tampoco es una carta para la impunidad. Y mucho menos representa a un Estado frágil que claudica ante los intereses ilegales. La justicia transicional encarna todo lo contrario. Es la respuesta de un Estado profundamente comprometido con el respeto y la garantía de los derechos humanos. En efecto, la justicia transicional se integra por una amplia gama de medidas, cuyo objetivo es garantizar la vigencia de los derechos humanos durante la transición de un periodo de abusos y violencia hacia la paz. Entendida así, la justicia transicional ha sido el instrumento del derecho para reconocer derechos, para ponderarlos y para asegurar su satisfacción en la mayor medida de lo posible. Todo ello en estricto cumplimiento de los estándares generados en el derecho internacional de los derechos humanos a favor de las víctimas. Pero por desgracia, en nuestro país nada de esto ha tenido lugar, pese a la vigencia de estas mismas obligaciones internacionales. Paradójicamente, las autoridades, para resolver el problema de la violencia, han implementado una estrategia de seguridad basada en la violencia y han hecho muy poco frente a las graves violaciones cometidas por sus propios agentes y por los grupos armados del narcotráfico. Como nunca antes, las víctimas han tenido que padecer la indiferencia e incapacidad del Estado frente a sus reclamos de justicia, de verdad y de reparación. Para ilustrar esto, bastan dos ejemplos. Primero, Ayotzinapa. En septiembre de 2014, 43 jóvenes estudiantes de una escuela rural para profesores fueron agredidos, detenidos y desaparecidos por policías municipales. Sobre los hechos posteriores hay muchísimas versiones. Hay quienes afirman que fueron entregados a uno de los grupos del narcotráfico que operaban en la zona.
Hay otros que dicen que fueron incinerados en un basurero municipal y otros que fueron llevados a un campo militar. Aún no hay condenas y frente a las exigencias de las víctimas, el Estado no ha hecho nada para esclarecer la verdad. Pensemos ahora en la masacre de San Fernando, en Tamaulipas. En agosto de 2010, los cuerpos de 72 personas fueron encontrados sin vida en una zona conocida por el amplio flujo migratorio. Los hechos fueron atribuidos a uno de los grupos de la delincuencia organizada que operaba con el apoyo de la policía. Y sin embargo, hasta la fecha no hay ninguna persona condenada por esos hechos. Pero lo más grave de todo esto es que hechos como estos se han repetido con frecuencia en esta misma región del país. Ejemplo de ello son las 47 fosas clandestinas que fueron encontradas tan solo 7 meses después de la matanza de los migrantes. En ellas fueron encontrados 193 personas que se encontraban también de paso por la región. Frente a estos hechos, solo podemos afirmar que la violencia no ha disminuido, sino que va en aumento. Y para combatirla es que nosotros proponemos adoptar 3 medidas de justicia transicional en el marco de una agenda de derechos humanos que sustituya de manera urgente a la actual estrategia de seguridad. La primera de estas medidas consiste en la adopción de una comisión de la verdad que permita a todos los mexicanos saber qué pasó, cómo pasó y por qué pasó la guerra contra el narco. Se trata de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, como ha sido reconocido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana en casos como los desaparecidos del Palacio de Justicia. Una comisión de la verdad independiente e imparcial, integrada por miembros de alta calidad moral, es indispensable en casos como el de Ayotzinapa, donde las investigaciones han sido dirigidas exclusivamente por órganos políticos, quienes han determinado la verdad a capricho de las autoridades en turno. La segunda de estas medidas busca garantizar el acceso a la justicia a través de la lucha contra la impunidad y consiste en el diseño de una estrategia de investigación y juzgamiento que se centre en los máximos responsables de la violencia, atribuyéndoles múltiples hechos a través de criterios de criminalidad y victimización. La importancia de una medida de este tipo queda clara frente a hechos como los de San Fernando, entendiendo que la masacre de los 72 migrantes y de las 193 personas encontradas en fosas clandestinas guardan evidentes similitudes. Fueron cometidas por la misma organización criminal, en contra de la misma categoría de personas, migrantes, en la misma región del país, el noreste. Tales circunstancias comunes revelan la existencia de un patrón de criminalidad que no va a poder ser combatido si procesamos todos estos hechos de manera aislada. Hacerlo así solamente condenaría a un puñado de autores materiales, pero no a las personas que tras bambalinas fueron los auténticos promotores y beneficiarios de la violencia. Además, debemos tener en cuenta que las legítimas exigencias de verdad y de justicia no serán satisfechas sin un adecuado programa de reparaciones que responda de manera sistemática, masiva, pronta y oficiosa a la mayor cantidad de violaciones sufridas por todas las víctimas de la guerra contra el narco. Todo ello en función del parámetro de reparación integral desarrollado por la Corte Interamericana en sentencias como Blake contra Guatemala y, en el caso de La Rochela, también contra Colombia. En fin, un programa de reparaciones, una comisión de la verdad y una estrategia de investigación que centre los esfuerzos del Estado en investigar a los máximos responsables, todo ello cumpliendo los estrictos estándares del derecho internacional de los derechos humanos, nos permitiría afrontar las violaciones ya cometidas. Pero más que resolver los problemas del pasado, las medidas de justicia transicional tendrían que ser una estrategia con mira hacia el futuro para resolver el propio problema de la violencia. Es nuestro deber evitar que las personas en México sigan viviendo en su vida diaria los enfrentamientos, las muertes y las desapariciones. Apostemos, con la ayuda del derecho, por la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Nosotros, el Semillero,
encontramos en la justicia transicional las herramientas para hacerlo posible. Muchas gracias.